El avance militar de Rusia está estancado, pero ¿quién está tendiendo la mano al Kremlin y prometiendo una solución definitiva para la cuestión ucraniana? La élite de Vladimir Putin está cada vez más asustada por las represiones internas, las apuestas han aumentado e incluso ministros han mostrado señales de insatisfacción. Mientras tanto, Moscú pierde otro aliado y otro presidente realiza un giro geopolítico brusco. Una explosión en una planta nuclear en construcción y el estallido de tensiones sociales. Escándalo en Rumanía. Un video que involucra al primer ministro ha causado conmoción e indignación entre los ciudadanos. Y hay más. Las noticias más urgentes y relevantes, con detalles exclusivos. Usted está viendo el informativo Línea de Frente, trayendo los hechos más recientes de Ucrania y del escenario internacional antes y con más claridad que cualquier otro canal. Todo lo que necesita saber hoy. Y las noticias no son nada alentadoras para Ucrania esta vez, procedentes de Corea del Norte. Tras la visita del canciller ruso, Sergei Lavrov, una nueva declaración de Kim Jong-un fue difundida por la agencia estatal de noticias norcoreana. Y el contenido no ofrece buenas perspectivas. El camarada Kim Jong-un reafirmó una vez más el compromiso incondicional de Corea del Norte de apoyar todas las medidas del gobierno ruso para una supuesta solución definitiva de la situación en Ucrania en consonancia con el espíritu del Tratado de Amistad entre ambos países. Pero esa llamada solución definitiva ha generado una alerta. La expresión utilizada recuerda de forma inquietante la solución final del régimen nazi para el llamado problema judío, una referencia sombría al vocabulario del Tercer Reich. ¿Qué hay realmente detrás de la alianza entre Corea del Norte y Rusia? Las agencias de inteligencia creen que el régimen comunista norcoreano podría enviar entre 25.000 y 30.000 soldados para apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania. Según estimaciones del gobierno surcoreano, este envío podría ocurrir ya en julio o agosto. El contingente anterior, enviado por Kim Jong-un en el otoño del año pasado para reforzar al ejército de Vladimir Putin, salió bastante desgastado. Según analistas occidentales, de los 11.000 a 13.000 combatientes enviados, entre un tercio y la mitad habrían muerto o resultado gravemente heridos. Además del envío de tropas, Corea del Norte ya ha suministrado a Rusia más de 12 millones de proyectiles de artillería de 152 milímetros. Esta información figura en un informe de la Agencia de Inteligencia Militar de Corea del Sur. En un discurso oficial, Kim Jong-un volvió a declarar su apoyo total a Moscú. Según él, bajo el brillante liderazgo del presidente ruso Vladimir Putin, el pueblo y el ejército de Rusia lograrán la victoria en la noble misión de defender la dignidad y los intereses fundamentales del país. Kim también deseó, desde lo más profundo del corazón, que solo glorias y victorias acompañen a la gran Rusia. Pero en la práctica, parece que sin el refuerzo norcoreano, Putin tendrá serias dificultades para avanzar en el frente ucraniano. Según la revista The Economist, solo en los últimos 2 meses, el ejército ruso perdió alrededor de 31.000 soldados. Por su parte, el Centro de Estudios ReRussia indica que los gastos con soldados contratados superaron los 2 billones de rublos en apenas 6 meses, una cifra récord. Y aún así, el número de nuevos contratos cayó un 10% en comparación con el segundo semestre de 2024. Este escenario puede ayudar a explicar el aumento de los viajes diplomáticos hacia Corea del Norte. Antes de la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ya había viajado al país en 2 ocasiones. Mientras tanto, crece el clima de temor entre la élite del Kremlin. La muerte del ministro de Transporte, Roman Starovoyt,
reveló el nivel de tensión tras bastidores en el gobierno. Fuentes de alto rango y exmiembros del gobierno contaron al Fari Daily que la élite está en pánico ante el aumento de arrestos de colegas, las largas penas de confiscación de bienes e incluso asesinatos directos. Miembros del círculo cercano a Putin ya comparan la escala de las represiones con el período de Stalin, pero al mismo tiempo reconocen que están acorralados sin salida. Algunos interlocutores interpretaron la actitud de Starovoyt como un gesto de protesta. Según las reglas no escritas del régimen, un ministro destituido por Putin debería simplemente aceptar su destino e ir a prisión como ya ha ocurrido con otros colegas. Pero, en lugar de eso, Starovoyt decidió su propio final. Para algunos, quiso demostrar que todavía existe una salida, incluso dentro de un sistema que parece no perdonar a nadie. Un detalle llama la atención. A pesar de que Vladimir Putin no asistió al funeral del ministro destituido, ni siquiera envió una corona de flores, varios ministros decidieron, aún así, despedirse de su colega. ¿Sería esto una señal de rebeldía interna? ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario abajo. Y parece que la presión del Kremlin dio resultado. Tras una serie de acusaciones provenientes de Moscú, Belgrado comienza a cambiar su rumbo geopolítico. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, anunció que está listo para profundizar la asociación estratégica con los Estados Unidos de América. La declaración fue publicada en su cuenta de Instagram junto con los resultados de una reunión con el representante del Departamento de Estado estadounidense, Brandon Hanrahan. Según Vučić, discutieron temas globales, las relaciones bilaterales entre Serbia y Estados Unidos y también la situación en los Balcanes occidentales. El presidente destacó que el enfoque principal de la conversación fue el fortalecimiento de la asociación estratégica entre ambos países, con cooperación en áreas como energía, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico. Vučić enfatizó que la base de estas relaciones debe ser un intercambio económico productivo. Este acercamiento ocurre en medio del aumento de las tensiones entre Belgrado y Moscú. Esto después de que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia acusara 2 veces a Serbia de suministrar armamento a Ucrania. Tras la primera acusación, Vučić realizó, por primera vez desde el inicio de la invasión, una visita oficial a Ucrania. Y luego de nuevas acusaciones por parte de la inteligencia rusa, el presidente serbio decidió acercarse aún más a Washington. Un movimiento curioso, considerando que en mayo Vučić hizo grandes esfuerzos para asegurar su presencia en el desfile de la victoria en Moscú. ¿Estaría el Kremlin siguiendo al pie de la letra un manual de cómo perder aliados en pocos meses? ¿Qué opinas de todo esto? Escribe en los comentarios. Mientras tanto, una vieja crisis vuelve a acechar a los trabajadores rusos, los retrasos salariales. Y el problema aparece en un lugar inesperado. Turquía. Empleados que trabajan en la construcción de una planta nuclear en el país denunciaron la situación a la prensa. Fueron contratados por la empresa estatal rusa Rosatom y su contratista Titangen 2. Según los testimonios, llevan 2 meses sin recibir su salario. Los retrasos salariales provocaron un recorte drástico en el número de trabajadores. Si antes había alrededor de 12.000 operarios trabajando en la obra de la planta nuclear en Turquía, ahora quedan apenas 3.000. Pero los problemas comenzaron mucho antes. En marzo, los trabajadores turcos organizaron una huelga exigiendo un aumento salarial. Los rusos, en cambio, no se atrevieron a protestar. Bajo amenazas de despido y cancelación de sus boletos de regreso a Rusia, prefirieron guardar silencio. Quienes terminaron pagando el precio fueron 200 turcos de la minoría mesqueta, que buscaron ayuda legal y recurrieron a un abogado local para intentar resolver la situación. El resultado, todos fueron despedidos. El proyecto de la planta nuclear fue oficialmente inaugurado hace 2 años, con gran pompa, por autoridades de Rusia y Turquía. Sin embargo, Vladimir Putin
nunca se ha dispuesto a visitar el lugar personalmente. El otoño pasado, el líder del Kremlin llegó a afirmar que esperaba ver la planta terminada aún este año, pero ahora esa previsión parece cada vez más alejada de la realidad. En febrero llegó otra señal de alerta. La empresa estatal rusa Rosatom habría propuesto a Turquía compartir parte de los costos de construcción debido a las dificultades financieras causadas por las sanciones internacionales. Para entonces, el ambiente en la obra ya era de pura tensión, y el riesgo de una explosión social parece más cercano que nunca. Y ahora, directo de la sección Costumbres Suyas, la semana pasada contamos aquí que en Holanda llevan meses sin que aparezca un candidato dispuesto a asumir el cargo de alcalde en una ciudad local. Pues hoy tenemos otro episodio curioso o perturbador, dependiendo del punto de vista desde el corazón de la Unión Europea. En Rumania, un video llamó la atención y causó conmoción entre los ciudadanos. El nuevo primer ministro Ilie Balașan fue captado recogiendo botellas plásticas y papeles del suelo después de un congreso del partido, realizado el día anterior. Así es, el jefe de gobierno, con sus propias manos, limpiando el salón donde había dado su discurso. Pero lo más sorprendente es que sus colegas de partido no solo ayudaron en la tarea, sino que también arreglaron las sillas y dejaron todo en orden antes de irse. Un comportamiento que, para muchos, parece impensable entre los políticos del este de Europa. Y aquí va esa pregunta que no quiere callar, queridos espectadores. ¿Ustedes quisieran que fuera así en sus países, como en Rumania? Dejen su opinión en los comentarios. Pero ojo, ni siquiera hay que ir tan lejos. Entre los líderes vitalicios del espacio postsoviético, también hay quienes fingen humildad. Gente que, en entrevistas, sabe contar historias curiosas sobre su propia vida. Aunque, claro, ya no escatiman en guardias, choferes u otros detalles operativos. Pero cambiemos de tema o casi. Después de todo, el amor no tiene edad, y quien nos recuerda esa vieja verdad es la estadística matrimonial más reciente divulgada en Bielorrusia, que trajo hasta una pequeña sorpresa. Entre los matrimonios registrados en el primer semestre de este año, uno llamó la atención. El novio tenía nada menos que 84 años, y la novia 87. Así es. Una pareja que demuestra que nunca es tarde para decir sí. Por otro lado, también hubo un caso muy diferente. Un chico de 16 años se casó con una niña de apenas 15. En general, la edad promedio para los matrimonios en Bielorrusia se ha mantenido estable: 33 años para los hombres y 31 para las mujeres. En Minsk, la capital del país, se registraron 4.466 nuevas familias entre enero y junio de 2025. Y el número total de matrimonios en Bielorrusia ha estado en descenso durante varios años. Queda la duda: ¿tendrá este desinterés por el matrimonio alguna relación con que el país esté gobernado desde hace 31 años por el mismo presidente? Un líder que nunca ha sido visto en público junto a una esposa, pero que tiene hijos con diferentes mujeres. Gracias por haber visto hasta aquí. Gracias también por tu confianza. Si puedes, deja tu comentario, tu like y comparte este video. Eso nos ayuda a crecer y a llevar la información a más personas. Por hoy es todo. Hasta la próxima y que lleguen buenas noticias.